El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó este martes un video que fue ayer, ¿verdad? Un video de más de 5 minutos en la red social X, reafirmando la doctrina Monroe y declarando que el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca más será cuestionado. Ay, pobrecito. En la práctica, Donald Trump manda un mensaje para que los líderes de la región sean sumisos, como sucede con Javier Milei en Argentina y Flavio Bolsonaro. ¿Qué quiere dejar y cómo quiere Flavio Bolsonaro dejar Brasil? Puedes poner ahí Flavio Vasallo, Javier Milei, Lacayo. Es más o menos eso. Mientras tanto, de hecho, de verdad, Michelle Bolsonaro apareció haciendo un video de apoyo a Flavio Bolsonaro. Bueno, al menos se suponía que era un video. Fui yo. Ella lo apoyó, pero lo quemó. Dios mío. Exactamente eso. Ella hizo un video apoyando a Flavio Bolsonaro, pero al mismo tiempo quemó a Flavio Bolsonaro. Lo que ella cuestionó, la elección del vicepresidente, que es sospechoso de violación. No, no sé si no es, no sé. Quien va a decir eso es la policía, pero es sospechoso. Hay una situación en curso, está en investigación sobre una posible violación de una persona vulnerable. Si eso no, la policía lo va a decir, pero es sospechoso. Ella habló sobre Ciro Gómez otra vez. Ella incluso dijo que Bolsonaro está en la cárcel gracias a Ciro Gómez. Ciro Gómez, que siempre fue de izquierda, hizo una alianza con el PL para ver si consigue el gobierno de Ceará. Entonces ella también lo criticó, hablando de Ciro Gómez, que ella está en contra de ese apoyo del PL y que cree que la elección del vice está mal, que debería ser una mujer. Y ella evitó hablar y no habló sobre Flavio ni sobre Eduardo Bolsonaro. Ella ya dijo que Eduardo Bolsonaro está trabajando en contra de los Bolsonaros con toda la situación de las tarifas y todo eso, que él está allá en Estados Unidos. Y ella tampoco habló de Carlos Bolsonaro y también dijo que los dos son un lío tremendo. En realidad la familia Dios, patria y familia era un caos ahí adentro. Sálvese quien pueda. Ahora creo que ella le da gracias a Dios porque ella, Bolsonaro y los colaboradores ahí y la policía vigilando a Bolsonaro, ya no están los hijos haciéndoles la vida imposible ahí. Creo que ella le da gracias a Dios. Entonces ella apareció haciendo ese video diciendo que va a apoyar a Flavio Bolsonaro, que va a estar junto con Flavio Bolsonaro, pero dio unas indirectas. Y creo que ella también está dejando muy claro que no hay ninguna posibilidad de que ella sea su vice. Porque ya les dije, hasta hoy Flavio no ha registrado su candidatura. Porque él ya podría haber hecho el registro de su candidatura y de su vice ante el TRE. Y no lo hizo. Tal vez con la esperanza de que Michelle aceptara ser su vice y ella con esas palabras deja bien claro que no va a ser su vice. ¿Será Andrea? Flavio tiene hasta el día 15 a las 19 horas para hacer el registro. ¿Será que va a desistir Andrea? Para nada. ¿Será Andrea? Tampoco lo sé, porque va a perder la inmunidad parlamentaria después de perder y luego va a ir a la cárcel. Mira aquí, Michelle vuelve a implosionar la candidatura de Flavio al hablar sobre el vice acusado de violación. La elección de Alfredo ocurre en medio de críticas de los adversarios y el caso fue llevado a la Policía Federal. Ella, Michelle, dice que ya dejó el tema atrás con Flavio y expone su preferencia por una mujer como vice. Criticó fuertemente la alianza con Ciro Gómez y evitó hablar de Carlos Bolsonaro y Eduardo Bananiña, traidores de la patria. Ahora está apoyando. Sí, es mucho cinismo, ¿verdad, gente? Parece Sergio Moro, que ahora también está con el PL y está así con Flavio. Siendo que él dijo antes, cuando era ministro de Justicia de Bolsonaro, que estaba dejando el cargo de ministro de Justicia de Bolsonaro. Porque Bolsonaro estaba interfiriendo en la Policía Federal para proteger a su hijo de una investigación de rachadiña. Protegió a Flavio y ahora Sergio Moro está así con Flavio y
Ajá. Y ahora mi checa también se aguantó porque ella fue maltratada, según dice ella, que ella era maltratada por tal y tal cosa por Flavio. Y ahora también mira, ¿qué no hace esa gente por el poder, verdad? Ay, ay, ay. Y mientras tanto hay una plática revuelta, todo está hecho un enredo, intentando atacar al ministro Alexandre de Moraes y a Flavio Dino. Y yo tengo que aclarar esta situación porque están distorsionando lo que está pasando. Y Flavio Bolsonaro, obviamente, que se aprovechó de esto para intentar poner a la prensa brasileña en contra del ministro Alexandre de Moraes y también de Flavio Dino. Exactamente eso. Y me pongo a pensar en la bajeza de muchos, porque mucha gente sabe lo que voy a explicar aquí. Flavio, si él es abogado, lo sabe. Pero hay mucha gente que quiere protagonismo porque es más fácil criticar que elogiar. ¿No es verdad? Así es. Ay, Dios mío. Mira aquí. El periodista Luis Pablo publicó en noviembre de 2025 un reportaje en el que decía que el auto financiado por el Tribunal de Justicia de Maranhão era utilizado por Dino y su familia en Maranhão. Según la publicación, el vehículo, el Toyota SW4, estaba destinado al uso oficial de los magistrados en traslados privados. La noticia ya no está disponible. Ese Luis Pablo, periodista, tiene un blog y él hizo una publicación explosiva diciendo que el ministro Flavio Dino, junto con su familia, estaba usando vehículos oficiales para asuntos privados y personales. Entonces tú preguntas, ¿estaba o no estaba, Andrea? Flavio Dino dijo que su familia usaba vehículos privados de su familia, que eso es mentira. Y que de hecho Flavio Dino y su familia usaron un vehículo que incluso era blindado, puesto a disposición por la seguridad pública de la Policía Federal. ¿Por qué, Andrea? Porque Flavio Dino estaba siendo seguido, perseguido y maldecido, y hasta hoy sigue en muchas situaciones, y su familia también. Entonces la Policía Federal recomendó que él y su familia usaran ese auto, que además era blindado. Y también hubo un dictamen de la Procuraduría General de la República diciendo, esto es necesario. Entonces, este periodista de aquí publicó la información distorsionando el caso. Entonces el ministro Alexandre de Moraes ordenó un allanamiento e incautación contra este periodista, porque el periodista tiene derecho a no revelar su fuente. ¿Quién le pasó esta información a Pablo, al periodista? Él tiene derecho a no decir quién le pasó esa información, que era información engañosa, si es que él no sabía ya que era engañosa y aún así la publicó. E incluso existe la sospecha de que él recibió 100,000 reales para publicar esa información falsa sobre el ministro Flavio Dino y su familia. Y entonces, ¿qué pasó? Hubo allanamientos e incautaciones relacionados con él, tal y tal cosa, determinados por el ministro Alexandre de Moraes. Él fue citado para declarar en la Policía Federal y en la Policía Federal decidió permanecer en silencio y no decir quién era su fuente. ¿Está bien? Él tiene derecho a la confidencialidad de su fuente. No hay problema. No estaba obligado a hablar ni nada porque tiene ese derecho. Solo que ese derecho que él tiene no elimina el derecho de la Policía Federal de investigar quién era su fuente, que pudo haberle pasado información engañosa, mentirosa y en una situación muy delicada de amenaza, de coacción y de persecución contra Flavio Dino y su familia. Entonces, la Policía Federal investigando, investigando e investigando y descubrió quién era la fuente. Aquí del periodista. Entonces, muchos medios de comunicación y Flavio Bolsonaro están diciendo que Alexandre de Moraes está vulnerando el derecho del periodista a la confidencialidad de su fuente. Mentira.
La periodista, lo voy a repetir, la periodista tiene derecho a la confidencialidad de su fuente. Ese derecho no excluye el derecho de las autoridades policiales de investigar una fuente, especialmente si está cometiendo un delito. ¿Entendiste? Una cosa es algo que se está preservando, el derecho a la confidencialidad de la fuente, y otra cosa es otra cosa, que es el poder deber de las autoridades de investigar a quien sea, incluso a una fuente, si está cometiendo delitos o si ha cometido delitos. Y la policía descubrió quién era la fuente de la periodista. Mira, ay, Dios mío. Hoy es Suiza. Vamos a seguir el itinerario aquí. Aquí. En marzo de 2026, Alexandre de Moraes autorizó una operación de la Policía Federal contra el periodista Luis Pablo. En esa ocasión, se incautaron los celulares y computadoras utilizados por el periodista. La decisión del ministro señaló sospechas de monitoreo ilegal de la seguridad de Dino y ordenó el análisis del material recolectado. El 13 de marzo, la periodista declaró y optó por ejercer el derecho constitucional de permanecer en silencio, es decir, no estuvo obligada a revelar el origen de su fuente. Entonces, la asesoría de Flavio Bolsonaro se manifestó ahora y dijo la asesoría de la ministra Flavio Dino, ante la repetición de falsedades, informó que jamás hubo uso irregular de vehículos oficiales del Tribunal de Justicia de Maranhão. El auto blindado fue cedido por solicitud de la Secretaría de Seguridad del Supremo Tribunal Federal en el marco de un acuerdo de cooperación vigente con todos los tribunales del país. La asesoría no puede transmitir detalles de seguridad del ministro y de su familia, incluso porque él es blanco constante de agresiones y amenazas, como es público y notorio. En ese sentido, investigaciones recientes demuestran que incluso los vehículos particulares del ministro y su familia eran monitoreados y seguidos. La asesoría no tiene más información, ya que los procesos se tramitan bajo secreto judicial. Ante hechos nuevos, el gabinete ya solicitó medidas adicionales de seguridad para el ministro y su familia. También de naturaleza, la Policía Federal descubrió la fuente del periodista. Es este señor aquí, exdelegado de la Policía Federal y adversario, siempre fue adversario político de Flavio Dino allá en Maranhão. Vamos aquí. El ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinó el cumplimiento de una orden de cateo y aseguramiento contra el exsecretario de Estado de Maranhão, Raimundo Putrim. Este martes, ayer, él es señalado como la fuente del periodista Luis Pablo, quien publica el blog de Luis Pablo. En reportajes sobre el uso de autos oficiales por familiares del también ministro Flavio Dino. Entonces, la Policía Federal descubrió la fuente a través de la investigación y ella podría y debería hacer eso porque él puede haber cometido delitos. Él es exdelegado de la Policía Federal. Y por su currículum, Flavio Dino teme incluso por su vida. No hay santo en esta historia y obviamente Flavio Bolsonaro se aprovechó. Flavio critica a Moraes después de la orden de cateo y aseguramiento contra la fuente de la periodista. El senador defendió la reserva de la fuente y calificó la decisión de Alexandre de Moraes como una amenaza a la libertad de prensa. Flavio está aprovechándose de esta situación de desinformación porque hasta ahora no he visto a nadie explicarlo como te lo estoy explicando aquí.
La periodista tiene derecho al secreto de la fuente, punto. Pero eso no elimina la facultad ni el deber de la policía de investigar si la fuente ha cometido delitos. La policía debe ir tras la fuente, sin obligar a la periodista a hablar, pero descubriéndolo por sus propios medios. De hecho, es su obligación. Entonces Flavio continúa y dice, creo que tiene que haber un momento de unidad de la propia prensa contra este tipo de abuso, de ilegalidad y de arbitrariedad, declaró el presidenciable. Flavio aprovechó la situación para incitar a la prensa de Brasil, especialmente contra el ministro Alexandre de Moraes. Y si Flavio es abogado, él sabe de lo que estoy hablando aquí. Pero yo percibo una ola de desinformación tan grande, incluso por parte de muchos periodistas y de hecho hasta de abogados, que si no sabe de lo que estoy hablando debería quedarse callado. El secreto de la fuente del periodista no elimina la facultad y el deber de la policía de investigar si la fuente está cometiendo delitos. Y esa fuente, mira aquí. El exsecretario también ya enfrentó una acusación de participación en homicidio, hecho que él niega rotundamente. Y aliados de Flavio Dino declararon que el vehículo utilizado por el ministro era particular y estaba siendo seguido, refutando la tesis del uso de autos oficiales. Los autos particulares de la familia de Flavio Dino estaban siendo seguidos. Fue cuando la Policía Federal y la Policía del Supremo Tribunal Federal recomendaron que Flavio Dino y su familia comenzaran a usar autos oficiales blindados, porque la amenaza era real. Y este es de los adversarios políticos, la fuente es de los adversarios políticos de Flavio Dino en Maranhão, que puede incluso ser de los que estaban amenazando y siguiendo a Flavio Dino, así como haber pagado 100,000 reales para que el periodista publicara información falsa, no verídica. Y eso es lo que la policía está investigando. Y por eso la policía llegó a la fuente del periodista. Tener derecho a la confidencialidad de la fuente como periodista no quita la seguridad y el derecho del otro de saber e investigar la fuente si se está cometiendo un delito. Lo que tienes como periodista es el derecho de quedarte callada y de no decir quién es tu fuente y de no ser penalizada por eso. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Ahí tú dices, André, estás siendo redundante. La redundancia es necesaria. Ante tanta desinformación, ante tantos ataques, intentando principalmente allí atacar al ministro Alexandre de Moraes y al ministro Flavio Dino, que molesta e incomoda a mucha gente. Tenemos que explicar con lujo de detalle, casi dibujar. Porque lo que más hay en las redes sociales y en los medios corporativos sobre esta situación es desinformación y falta de conocimiento. En algunos casos, mala fe. ¿Verdad, Flavio Bolsonaro? Aquí está, mira. Flavio jornalista habría solicitado la cantidad de 100,000 para la publicación de los reportajes. Todo esto está siendo investigado por la Policía Federal. Y no te sorprendas si descubrimos situaciones aún más complicadas detrás de todo este asunto. No te sorprendas. Y vamos a estar pendientes de esto aquí, cara a cara, porque quiero saber en qué va a terminar. ¿Está bien? Ponlo ahí, Xandão. Eso es, chico. Flavio Dino es gigante, tete. Y su brillo molesta. Molesta sobre todo a muchos delincuentes y a todos los golpistas. Y
No es verdad, es verdad. Mientras tanto, ¿ya le diste like a la transmisión en vivo? Dios mío. Oh, Jesús. Dale con todo al like. Aplasta ese like ahí, por el amor de Dios. No me dejes hablando sola. No me dejes hablando sola. Y deja tu comentario también. Sí. Epa, epa, mira. Opa, opa, opa. No seas mentirosilla. El colapso de Trump. La desaprobación del presidente de los Estados Unidos alcanza un récord, dice The Economist. Una encuesta señala que el 61% de los estadounidenses rechazan al gobierno republicano. La guerra con Irán y la gasolina a $4 erosionan la popularidad y amenazan la base conservadora. Ya estaba, era un 66% de rechazo. Era un 66% de rechazo de Donald Trump allá en Estados Unidos. Donald Trump puede ser reelegido. Y Donald Trump ni siquiera va a poder hacer que su sucesor gane. ¿Quién va a ganar la próxima? La que será en 2 años. La presidencia de los Estados Unidos va a ser demócrata. Entonces vas a ver a esos bolsonaristas que están allá huyendo. Alan Alando Santos, Paulo Figueiredo, Flavio Bolsonaro, Alexandre Ramajem. Entonces vas a ver a esa gente corriendo como gallinas descabezadas, perdidos, buscando un lugar para esconderse. Entonces vas a ver, por eso esa gente está desesperada. Por eso tienen que elegir a Flavio, porque eligieron a Flavio, entonces dan un golpe y luego todos regresan a Brasil. Porque saben que ya no les queda mucho tiempo en Estados Unidos. Que en 2 años hay elecciones allá y este de aquí ni siquiera va a poder lograr que elijan a su sucesor. Va a ganar un demócrata que va a meter a esos delincuentitos, golpistas, golpistitas, bolsonaristas que están allá protegidos por el gobierno de aquí, fascistas de Donald Trump, los va a hacer huir. ¿A dónde van a huir? Por eso es que quieren, de cualquier manera, dar un golpe e intentar poner a Flavio y a Bolsonaro como presidentes para que ellos puedan regresar a Brasil, porque allá en Estados Unidos los republicanos no van a ganar. Gracias a las porquerías y tonterías que Donald Trump está haciendo, que una es peor que la otra. 25 gobernantes demandaron a Donald Trump, gente. Porque el tarifazo está quebrando a comerciantes y empresarios allá en Estados Unidos. No solo nos perjudica a nosotros, no, también los perjudica a ellos. Pero ¿para qué está haciendo eso Donald Trump? Para intentar sabotear al gobierno de Lula, para intentar chantajear al gobierno de Lula, para ver si Lula baja la voz, para ver si Lula se vuelve un lacayo como Eduardo Bolsonaro, como Flavio Bolsonaro, y le lama las botas a Donald Trump y le dé todo lo que él quiere. Y Lula no va a hacer eso. Porque lo que Lula está haciendo es conseguir abrir más mercados para Brasil. Es eso que siempre les digo. Si tú no quieres, hay quien sí quiere. Estados Unidos no quiere, China quiere, Canadá quiere, otros países quieren. ¿Entendieron? Así es. Y el dueño de la chatarra está ahí. Y tampoco es un imbécil caprichoso. Y solo está recibiendo golpes de todos lados. Y lo voy a repetir. En noviembre ahora hay elecciones allá para diputados federales y para el Senado. Y él va a perder la mayoría en el Parlamento. Va a perder la mayoría de republicanos. Consecuencia, va a perder poder y va a tener que aferrarse allí en el sillón presidencial porque ellos se le van a venir con todo encima. Entonces, mientras él está preocupado por Brasil, quiere robar Brasil como está robando Venezuela, está perdiendo el poder dentro de su propia casa. Esa es la historia, ¿verdad? Quieres cuidar la vida del vecino, pero ni siquiera cuidas la tuya. Quieres observar y opinar sobre la casa del vecino mientras la tuya se está desmoronando, ¿se entiendes? ¿Entiendes? Y luego, cuando te des cuenta, el vecino está muy bien, gracias, y tu casa está en ruinas. Es lo que está pasando con el gobierno de Donald Trump. Ni cuida su propia casa, ni quiere cuidar la nuestra. Vete al diablo. Sácalo de aquí, basura. Y para repetir, ¿verdad? Tenemos que ser redundantes, Lula Tetra.
Máster, Galípolo no confiaba en los directores de Campos Neto en el Banco Central, dice Aquino, que habla de filtraciones. Director de fiscalización, Ailton de Aquino. Después, en la investigación de la Policía Federal sobre el pago de sobornos a Beline Santana y a Paulo Sergio, que eran asesores directos de Campos Neto, de la gestión de Campos Neto, que formaban parte de la milicia, el grupo de Daniel Borcaro. Así es. De los directores del Banco Central, después la Policía Federal, y dijo que ellos no confiaban en los directores de Campos Neto. Esos dos directores ya sufrieron cateo y aseguramiento, fueron apartados de sus cargos y, según el propio Aquino, filtraron información a Daniel Borcaro en la gestión de Campos Neto. Mira aquí, nombrado por Lula, el director de fiscalización del Banco Central, Ailton de Aquino, declaró en su testimonio ante la Policía Federal el 25 de mayo que tanto él como el presidente de la institución, Gabriel Galípolo, destacando que Galípolo fue puesto en la presidencia del Banco Central por Lula, en lugar de Campos Neto, quitó a Campos Neto y puso a Galípolo. Entonces él dice esto aquí, mira, que ellos no confiaban. No confiaban en Bellini, Santana y Paulo Sergio, directores de la gestión anterior de Roberto Campos Neto. Y señaló un esquema de filtraciones sistemáticas a Daniel Borcaro durante el proceso de liquidación del Banco Máster. Y yo te pregunto, ¿será que Campos Neto no sabía de eso? ¿Será que Campos Neto no vio eso? ¿Eso? Escuchó y permitió que ocurrieran las filtraciones de información confidencial del Banco Central a Daniel Borcaro durante su gestión. Mi querido Campos Neto, presidente del Banco Central, del Banco Máster, él autorizó al Banco Máster a funcionar como Banco Máster. Y estaba ocurriendo una serie de denuncias contra el Banco Máster ante el Banco Central. Y Campos Neto dejó que siguiera. Y el fraude del Banco Máster corría suelto por todo Brasil. Solo se detuvo cuando Lula sacó a Campos Neto y puso a Galípolo. Entonces Galípolo, lo primero que hizo, puesto por Lula, declaró la liquidación del Banco Máster. Se acabó, ya no vas a poder hacer negocios con nadie más. Se acabó, espera, espera. Vas a tener que empezar a pagarle a quien le debes. Yo te pregunto, ¿Campos Neto no vio nada de eso? Él como mínimo prevaricó. Porque no hay manera, gente. Todo el mundo, la prensa ya estaba hablando de la quiebra del Banco Máster, del fraude del Banco Máster. Y luego, para empeorar todo, vino esa situación del Banco Máster comprando el Banco BRB. Más de 12,000 millones del BRB. De hecho, el BRB iba a invertir en el Banco Máster. El BRB, Banco Público del Distrito Federal de Bolsonaro y Sibanes Rocha. Y todo el mundo sabía que el Banco Máster estaba en mala situación, con un montón de denuncias. Y aún así, Campos Neto siguió permitiendo que todo se descontrolara y que el dinero del robo de la mafia de Daniel Alborcar siguiera fluyendo. Tanto que ahora ahí está el embrollo. Hay una pelea incluso en el Poder Judicial del BRB con la Unión no sé qué para ver quién va a pagar la cuenta. Porque son muchos miles de millones en pérdidas. Entonces dices, no, Andrea, pero si Campos Neto realmente no está involucrado en nada, Andrea. Si él no está involucrado en nada, si no prevaricó, si no fue omiso o si no participó directamente en el fraude del Banco Máster, ¿sabes lo que es? Uno de los mayores incompetentes del gobierno de Bolsonaro.
incompetente, indulgente, que no sabía nada de lo que estaba pasando ahí en el Banco Central y él tenía el deber de saberlo. Si él no participó directamente en el fraude del Banco Master, entonces es incompetente de marca mayor. Todo sucedía bajo sus narices, bajo sus bigotes, y él no sabía nada, y no hacía nada, y no hacía absolutamente nada. Eres dueña de una empresa. O también eres la CEO de la empresa, la presidenta de una empresa. ¿No vas a saber nada de lo que está pasando en esa empresa? El robo está ocurriendo justo bajo tus propias narices y tú no te estás enterando de nada. Sé que tú crees en Santa Claus, ¿verdad? Entonces, cuando volteo tantito de lado y veo que Daniel Bolcaro, a través de Fabiano Settel, fue el mayor donador de la campaña de Bolsonaro en 2022. Fabiano Settel, agente financiero de Daniel Bolcaro, que está detenido. Daniel Bolcaro está detenido. Fue el mayor donador de la campaña de Bolsonaro en 2022. 3 millones de reales. ¿Cuál era el interés de este grupo en que Bolsonaro fuera reelegido? Al punto de sacar como personas físicas de su propio bolsillo 3 millones e inyectar en la campaña electoral de Bolsonaro. Eso es lo que fue declarado. Oficialmente está ahí en el TSE. Así como en la campaña de Tarcisio. 2 millones también fue el mayor donante. ¿Cuál era el interés? Mantenimiento del esquema. Si Bolsonaro hubiera sido reelegido, solo puede ser. Entonces, de repente volteo hacia el otro lado y Flavio Bolsonaro cobrando millones y millones de reales a Daniel Bolcaro, siendo que Flavio decía que ni siquiera conocía a Daniel Bolcaro. Y Flavio no pide, él exige. Millones de reales de Daniel Bolcaro y todo se viene abajo. Y descubrimos que Daniel Bolcaro transfirió 61 millones de reales para la película del torpe de Bolsonaro. Y hasta hoy no han rendido cuentas para saber si realmente el dinero fue para la película. Porque hasta entonces el dinero fue a un fondo en Texas donde vive Flavio. Y el administrador del fondo, que es una cuenta de inversión, tiene como responsable al abogado de Eduardo Bolsonaro. Y Eduardo Bolsonaro, en marzo del año pasado, abandona su cargo de diputado federal con un salario de casi 50,000 reales y se va a pasar hambre en Estados Unidos sin dinero, sin trabajo, sin nada. Pasar hambre. Está viviendo en una casa de 6 millones de reales. ¿Dónde, Andrea? Coincidencia, en Texas. ¿A dónde se fue el dinero? De la película que hasta hoy no han rendido cuentas. Ya. Mi lindo y mi linda se las arreglaron. No podemos creerlo, caray. Funcionó. Aquí hay gato encerrado y de los grandes. Gordo. Y con mucha lana. Ay, oye. Eduardo Bolsonaro fue a una tienda de armas y compró una escopeta calibre 12, una pistola Glock y una AR-15. Por cierto, todas sus cuentas están bloqueadas. Están bloqueadas. La compró con dinero en efectivo, ¿verdad? ¿Quién está pagando la cuenta? Creo que ya tienes la respuesta de quién está pagando la cuenta. Por eso tenían interés en que Bolsonaro fuera reelegido, porque el esquema iba a continuar. Como Bolsonaro no pudo, por ser tan incompetente, cruel e inhumano, ser reelegido, ahora ellos crearon un montón de esquemas, incluso la película de Pangaré, para recibir el pago de Daniel Bolcaro. Parece que es eso, porque hasta ahora no han rendido cuentas.
O tal vez estoy loca. No, no, no. Tal vez soy yo la que está loca. ¿Verdad? Tal vez yo soy el problema. Ve a pasar la miel del bigote del ganado para allá, diablo. Lárgate, diablo. Aquí no, aquí no. ¿Viste? ¿Viste? Bola de inútiles. Ahí está. Excomandante de la aeronáutica revela presión de Bolsonaro para un golpe. 2 tarjetas amarillas. El excomandante relata además haber hablado directamente con el entonces, haberle dicho directamente al entonces presidente que no permanecería en el cargo después del 1 de enero de 2023, fecha de la toma de posesión de Lula. Así es, este aquí es el brigadier Batista Jr., comandante de la aeronáutica en el gobierno de Bolsonaro. Bolsonaro escribió un libro. Aquí está, mira, está saliendo su libro ahora, mira. Este de aquí, Eu Disse Não, una trinchera antigolpista. Él escribió este libro y ya dijo que Bolsonaro intentó presionarlo de todas las formas posibles para que él entrara en la estructura golpista, y él dijo que no, que Bolsonaro llegó a decirle, mira, ya te estoy dando la segunda tarjeta amarilla, o sea, a la tercera estás fuera. Y él dijo, no, no voy a participar en reunión golpista, no quiero saber nada de borrador golpista, no, no, ni siquiera la voy a analizar. Sí, está escribiendo todo aquí, mira, todo está en el libro. Yo voy a leer ese libro y después les voy a traer algunos fragmentos. ¿Vieron, mi lindo, mi linda? Sí, qué bueno, hay que leer. Ex comandante de la aeronáutica revela presión de Bolsonaro para un golpe, 2 tarjetas amarillas. El excomandante relata además haberle dicho directamente al entonces presidente que no permanecería en el cargo a partir del 1 de enero de 2023, fecha de la toma de posesión. Pues sí, luego hay gente que quiere vender la idea de que Bolsonaro es un pobrecito desgraciado. Si él hubiera dado un golpe, si lo hubiera consumado porque fue tentado, si lo hubiera consumado, los que estaríamos fregados seríamos tú y yo, y que de esa manera, pero no, muchas gracias. Sí, estaríamos viviendo una dictadura en Brasil. Entonces no tiene nada de santo, no, no tiene nada de pobrecito, ni de desgraciado, ni de perseguido, no, ¿viste? Esa gente es peligrosa y tenemos que tener cuidado. Porque hay muchos golpistas que no han sido responsabilizados. Y la impunidad tiene el poder de generar grupos más organizados y más violentos para un nuevo intento de golpe. Y hay gente en todos lados, Policía Federal, militares, Congreso Nacional, que todos son golpistas. ¿Y todo por qué? Porque es un gobierno de izquierda que atiende a los más pobres, que intenta sacar del presupuesto para ayudar a quienes más lo necesitan, que entiende que atender a los más vulnerables no es una deuda, es una inversión en Brasil para su crecimiento. Y ellos no quieren eso, ellos quieren la plusvalía y todo para ellos, que el presupuesto sea solo para ellos, para exenciones, subvenciones, condonaciones de créditos tributarios, inmunidades tributarias para la gran mayoría. No, para la gran mayoría no. El pequeño grupo de la élite que manda en este país y que sigue mandando, solo que Lula estorba eso. Y por eso quieren derrocar a Lula. ¿Captaste el mensaje? Toma el código y pon Lula Tetra, puedes llorar. Y quién sabe, en la primera vuelta. Ay. 9:30 y 13:30, yo estoy aquí con ustedes. Y 16:30 también, a las 20 horas en el canal André González al aire, y a las 22 horas en La Última Noticia con André González. Todos los enlaces están en el primer comentario. Besito, besito. Y chao, chao, Lula Tetra, ¿no te gustó? Pues vete al diablo.